Bueno, es un gusto poder saludar a esta hora a Catalina Velasco, es la ministra de Vivienda. El anuncio lo hizo hace pocas horas y creo que muchos colombianos estaban expectantes. Mi casa ya y los cupos que se abren o que se habilitan para este que es el subsidio de vivienda que permite a muchas personas poder tener casa propia. Señora ministra, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias. Realmente sí, es muy importante poder tener subsidios adicionales para las familias. Nosotros encontramos que hay un grupo importante de familias que tienen ya listo su negocio inmobiliario, que ya tenían el crédito, que ya habían hecho su ahorro, que ya habían hecho el negocio con la constructora y que estaban a punto de firmar la escritura esperando solamente el subsidio. Llevamos varios meses haciendo gestiones presupuestales y finalmente podemos dar la buena noticia de ofrecer más subsidios para todos quienes estaban en este momento listos para firmar la escritura. Bueno, pero más subsidios, y perdóneme, ya va Mauricio, ya va Paola, que tienen preguntas, Andrea, pero más subsidio, por supuesto, aquí estamos hablando únicamente vivienda de interés social o esto va también a vivienda de interés prioritario. ¿Cuáles son, digamos, como los techos o los límites, ministra, que habrá dentro de estos subsidios cupos que se están abriendo? Es para vivienda de interés prioritaria y vivienda de interés social. Ujú. Es para las familias que estaban en estado habilitado, es decir, que habían cumplido con todos los requisitos y que ya están listos para firmar su escritura o recibir la entrega de su inmueble, que como no teníamos más subsidios ya en esta vigencia, habían sido entregados, pues tenían muchas dificultades y habían estado esperando los recursos que completan el cierre financiero y permiten completar la compra. Sí, es importante esa aclaración que nos hace la ministra Juan Pablo porque es para quienes ya estaban en estado habilitado, lo Mm, decíamos anteriormente, ujú. y que además tenían lista la firma de la escritura. Por eso, ministra, quisiera que usted nos recuerde las fechas en que se van a poder hacer estas solicitudes que empiezan a partir del 7 de noviembre, pero y van solamente hasta antes de finalizar el año. Sí, solamente entre el 7 de noviembre y el 25 de noviembre, durante 3 semanas, las personas deben diligenciar en la página web del ministerio minvivienda.gov.co los documentos que acreditan la compra del inmueble, el crédito y la firma de la escritura para los próximos días. Esas personas estaban a la espera del subsidio y tenemos la gran noticia de poderles ofrecer este beneficio. ¿Y qué tienen que hacer entonces? ¿Cuál es el paso a seguir para esas personas a partir del lunes 7 de noviembre? ¿Qué deben hacer? Personas habilitadas entran a la página web a partir del lunes y allí cargan en la página, obviamente con todos sus documentos que los identifican, los comprobantes del crédito aprobado y de la escritura, de la propiedad horizontal para hacer la escritura. Es muy fácil, es una aplicación amigable, ya las personas están familiarizadas porque han hecho el trámite y simplemente es identificarse y demostrar el negocio inmobiliario listo. Hay otros habilitados, perdón, Mauricio, hay otros habilitados que pues no tienen el tema de la escritura cerca, la firma de la escritura cerca en estas fechas o por lo menos no este año, porque ni siquiera han acabado de pagar la cuota inicial y están en otro proceso. Para ellos, ¿qué decir? ¿Hay que esperar a que se habiliten más cupos o ellos igual el próximo año van a contar con los recursos? El proceso de alcanzar la vivienda propia es un proceso que toma varios meses. Las personas hacen un ahorro, piden un crédito, buscan el inmueble que quieren comprar, hacen un negocio y ya en el último momento pues se hace la firma de la escritura. Así que invitamos a todas las familias que están dando el paso para que sigan adelante, porque nosotros en este gobierno consideramos que el programa Mi Casa ya es un gran programa, vamos a mantenerlo, queremos que continúe y habrá recursos adicionales y subsidios adicionales en la vigencia 2023. Ministra, en estos casos se busca es que las personas que van a acceder a ese cupo sean que estén en situación crítica. ¿Cómo se va a verificar que no haya colados? ¿Cómo se va a verificar que no entren personas que definitivamente no necesitan estos subsidios de mi casa ya? Solamente las personas que ya tienen un crédito aprobado, es decir, que han hecho todo el proceso de ahorro, de relacionamiento con la entidad financiera
que están listos para la firma de escritura, es decir, que nos demuestren a través de la propiedad horizontal del proyecto que van a recibir la entrega durante esta vigencia del mes de noviembre, y en estos días que están cursando van a recibir el subsidio. Obviamente hay miles y miles de familias necesitadas que quieren su vivienda. Para ellas estamos armando el plan de acción del Ministerio de Vivienda, pero este es un proyecto, digamos, una acción de urgencia, de emergencia, porque sabíamos que la falta de subsidios tenía a algunas familias, un número importante, al borde de perder los negocios, y por ningún motivo queremos que esto suceda. Hicimos una importante gestión presupuestal y bueno, ya tenemos la posibilidad de ofrecerle esto a las familias. Bueno, ministra, aquí me están escribiendo a través del chat. ¿Qué pasa con subsidios para no bis? ¿Eso va a quedar paralizado por el momento? ¿No va a existir? ¿Habrá de pronto una oportunidad el año entrante cuando ya se haya ajustado el presupuesto? ¿Cuál es la realidad al respecto? Quiero ser muy clara, nosotros no vamos a seguir otorgando subsidios no bis. Los subsidios no bis, es decir, para viviendas de un valor alto, para familias que no son las más vulnerables, fue una medida que se tomó en el pasado, especialmente en la etapa pospandemia, como una medida de reactivación económica. Pero consideramos en este gobierno que los subsidios de vivienda deben ser para las familias más pobres. Al contrario, lo que estamos es estructurando proyectos para familias aún más pobres, que ni siquiera pueden hacer ahorro, que ni siquiera acceden a un crédito. En eso nos estamos concentrando. Queremos más equidad y bueno, ya las personas más pudientes tienen otras formas de avanzar. Bueno, Paola, muchas personas haciendo preguntas. Y dice Andrea Pérez Z, retomando lo que dice la ministra en este instante, es que claro, brindarle subsidio a unos privilegiados no tiene sentido. Respecto a esto de los subsidios para vivienda no bis. Pero bueno, ¿qué tan privilegiado puede ser una persona de clase media que también está en proceso de comprar su casa y que, listo, no la compra con los montos de bis, pero sí le servía el tema de los subsidios, de los otros subsidios que son para por encima de bis? Venga, no sé, ministra, si usted me tenga la respuesta a esta pregunta, me parece interesante, muy interesante como idea, sobre todo dentro de una estrategia de que los colombianos tengan vivienda, que finalmente es una garantía de calidad de vida. Dice John Freddy Acosta, ¿hasta dónde es viable que el gobierno trabaje en un proyecto para que se financie el 100% del valor de la vivienda, no respaldando esto con subsidios, sino que quede como garantía la casa? Partiendo, dice él, de que lo que él gana es el salario mínimo. ¿Eso es viable, ministra, o es muy difícil visto desde la perspectiva financiera? Pues en momentos anteriores de la política de vivienda social en este país, tuvimos el programa de vivienda gratuita. Benefició a miles de familias. Nosotros pensamos en este momento en hacer otro tipo de cosas. Bien. Necesitamos fortalecer el sector rural. Queremos atender especialmente a los campesinos, a las familias que viven en el campo. También tenemos que pensar en vivienda diferencial. Estamos trabajando en mejoramientos de vivienda. Tengo que decir que en este momento voy en el carro hacia el barrio El Pozón en Cartagena, porque vamos a lanzar con el señor presidente el programa de mejoramientos de vivienda. Esto atiende a otro tipo de familias que ya tienen una propiedad, una construcción que está en malas condiciones físicas, a las que les vamos a hacer inversiones, especialmente en cocinas, baños, pisos, techos, que transforman la calidad física de las viviendas y la vida de las familias. Claro que sí, nos interesan las familias más vulnerables y estamos explorando diferentes alternativas de servicio. Ministra, yo le tengo una pregunta sobre reforma tributaria, pero antes rápidamente es que nos preguntan mucho aquí en el chat de YouTube sobre el subsidio Fresh para no bis, si las personas que lo tienen hoy en día van a perder el beneficio a partir del próximo año, porque usted nos dice que para eso no se van a destinar recursos, es decir, a quien le están cubriendo hoy la mitad o una parte de la cuota en esos créditos que tienen vigentes, ¿lo van a perder o van a seguir con él? Nosotros en este gobierno honramos los compromisos del Estado. Las personas que tienen un beneficio y un compromiso de seguir en un programa lo van a mantener. No vamos a dejar a nadie colgado, no vamos a quitarle a nadie
lo que ya está, con lo que ya está siendo beneficiado, pueden estar seguros de eso. Lo Importante que esa sucede aclaración. es que no tendremos nuevos beneficiarios de un programa para familias nobles. Perfecto, bueno, entonces le decía que quiero preguntarle por reforma tributaria porque Uy, justamente acaba de salir un informe de Fede Lonjas, está recién salido del horno, en donde dice que está subiendo el número de viviendas en arriendo en Colombia, está subiendo en un pero no es el los 8,97%. arriendos que nos va a traer ahorita Andrea de Ya, 4.000 pesos, de ¿no? 4.000 de los bienes de los exparas para Pues reparar a las víctimas. esos y todos los arriendos porque está bajando la disposición de los colombianos a comprar vivienda y justamente esto es por un temor que están generando los anuncios de más impuestos en la reforma tributaria. ¿Qué decir sobre esto, ministra, y sobre esa preocupación que tienen hoy las constructoras de no vender y que la gente prefiera irse a vivir en arriendo? Yo creo que en tu pregunta hay, digamos, varios elementos. La composición de la población colombiana está cambiando. Nosotros tenemos gente más joven, tenemos hogares más pequeños, ya los hogares unipersonales son significativos en el espectro demográfico y hay quienes toman diferentes alternativas financieras, quienes deciden arrendar en vez de comprar. Tal vez la gente más joven está pensando en eso o tienen diferentes estructuras de ingreso. Sí. Eso, digamos, no tiene mayor relación con la reforma tributaria. Definitivamente, si uno encuentra en toda América Latina más énfasis en el arrendamiento de vivienda, esto es generalizado, no es solamente de Colombia. Sí. Las constructoras, tengo que decirlo, están manteniendo su situación de crecimiento, de producción. No estamos viendo ningún signo de desaceleramiento todavía. Digamos, no hay un signo de desaceleramiento. Nosotros mantenemos desde el programa de vivienda pues los subsidios y eso es un soporte porque creemos que el sector de la construcción es muy importante. Sabemos el impacto que tiene en empleo, sabemos el efecto que tiene sobre el bienestar, así que no tenemos mayor preocupación. Lo que estamos es creciendo y cambiando los hábitos de consumo de vivienda. Claro. Ministra, le cambio de tema, usted va para Cartagena, pero están haciendo una visita a diferentes zonas del país. Ya estuvo en el departamento de La Guajira. La Guajira tiene diferentes problemáticas, tiene el de vivienda, tiene el de acueducto. Finalmente se estaba anunciando hace un par de meses, quizás ya hace 2 años, que la Alta Guajira ya iba a tener el suministro de agua potable. ¿Qué ha pasado con todos esos programas y qué va a pasar de aquí en adelante con las viviendas que se están requiriendo en el departamento de La Guajira y con los programas de agua potable? ¿Sí va a llegar por fin agua a La Guajira o definitivamente vamos a seguir otros tiempos sin definir qué va a pasar con esta zona del país? Miren, la situación del agua en La Guajira es serísima. La Corte Constitucional ha señalado que hay un estado de cosas inconstitucional. Sí. Y nosotros como Estado ni siquiera en este momento tenemos la capacidad de ofrecer 20 litros diarios de agua a los niños y niñas guayú. Eso es un asunto serísimo. Llevamos todos los 3 meses que van de este gobierno. Yo visito La Guajira prácticamente una vez a la semana porque estamos atendiendo este problema de manera seria. No voy a chillarme, solamente les puedo decir que en las próximas semanas, muy pronto, vamos a tener un gran anuncio sobre el agua en La Guajira, pues que el señor presidente dará a conocer al país. Pero esperen muy buenas noticias porque nos hemos empeñado en esta tarea y vamos muy bien. Ministra, ese anuncio estará relacionado con una tarea que puso el presidente que además me parece muy interesante y es recoger lo que en los últimos gobiernos se ha hecho como estudios para encontrar cuáles son las soluciones posibles de agua para La Guajira, las que se han propuesto en el gobierno anterior y en el anterior y en el trasanterior y poner a marchar muchos de esos proyectos que están literalmente paralizados. Ay, Juan Pablo, sabes demasiado. Solo te puedo decir La chivió. yo pienso que La Guajira es un cementerio de infraestructura de agua. Lo que tú señalas, un gobierno hace algo y abandona lo anterior, hace algo, el siguiente hace algo y abandona lo anterior. Estamos trabajando con
todo el esfuerzo y muy pronto daremos unas buenas noticias. Ay, Mauricio, es que esa pregunta que usted le acaba de hacer a la ministra tiene una pepa grandísima hoy por hoy y yo sé además la ministra, no la quiero chiviar, pero sé lo que van a hacer y me parece que Es maravilloso. es lo lógico, Estamos es lo felices, lógico. sí. Mucha gente ayudando, mucha. Es lo lógico, es que imagínese, mire, Paola, yo le voy a poner un ejemplo, Andrea. Imagínese que usted tenga un lotecito Sí, y entonces usted compró un lotecito y entonces dijo, bueno, voy a hacer una casita. sí. Y le hizo la base, Ajá. hizo, digamos, los cimientos. Pero entonces usted se tuvo que ir a hacer una vuelta y cuando volvió o cuando llegó su hermano Ajá, al lotecito dice, ay, no, yo ya no quiero la casa aquí sino allá. Y entonces hizo otros cimientos sí. en el mismo lotecito, pero al otro lado. Ajá. Y entonces su hermano se fue y llegó Paola al mismo lotecito y dijo, ay, no, más bien hagámoslo allá. Sí. Y entonces lo que hay es un montón de proyectos que empezaron, que quedaron inconclusos Ujú. y que en principio, y ministra, insisto, yo no la quiero chiviar, pero compléteme esto, si estoy mal o bien, si se pusieran a la tarea de terminar y de conectar todos estos proyectos, se podría resolver definitivamente el problema de Guajira, del agua, ¿no es cierto? Por ahí es la cosa, por ahí es la cosa. Pronto tendremos buenas noticias. Bueno, mire, ministra, aquí llegó Carlos, entró, se sentó, porque yo vi un comentario en el chat del YouTube que lo hace Alejandra Lovelo. Y Carlos entró porque lo vio también, yo lo leo y Carlos lo interpretará. Dice lo siguiente, sería maravilloso preguntarle a la ministra qué puede hacer el gobierno frente al megaproyecto Los Tres Potrillos en Barichara. Carlos, no sé si la ministra lo sepa, explíquele usted cuál es la preocupación que usted ha denunciado constantemente a quien sigue la W sobre ese proyecto. Así es, Juan Pablo. Ministra, el proyecto ahora se llama Barichala y busca básicamente construir un mega hotel que hospedaría a 1.200 personas, 95-100 habitaciones. El pero de ese hotel es el siguiente. El hotel se va a abastecer de agua de Guane. Guane es un corregimiento allá en Santander. Guane a su vez se abastece de agua de Barichara. Pero esos dos municipios viven en una constante crisis de agua, de abastecimiento de agua. Siempre están en racionamiento, tanto en invierno como en verano, siempre. La ministra lo sabe, porque Claro, es que ese es el Ministerio del Agua Entonces, potable. Yo quisiera saber cuál es su posición frente a este mega hotel que pondría en riesgo el abastecimiento constante en Barichara, el abastecimiento Pues de agua. No conozco el caso particular, lo voy a revisar con atención, pero sí les puedo decir lo siguiente. Tenemos un problema serísimo de agua. En Colombia hay 12 millones de personas que tienen un servicio incompleto de agua, es decir, no les llega el servicio todos los días o les llega de mala calidad, pero hay 3.2 millones de personas que no reciben ningún tipo de agua potable. Pareciera que no nos damos cuenta de esto. Esto es una tragedia, es realmente como si viviéramos en el siglo XVIII en este país. Es un empeño de este gobierno resolver la situación de agua potable, pero la inversión que se requeriría para poner al día en infraestructura el agua potable de Colombia es del orden de 50 billones de pesos. Son unas cifras inmensas. Nosotros teníamos dispuesto 300.000 millones para el año 23 y fue decisión del presidente Petro triplicarlo a 1 billón. Y aún así necesitaríamos 50 años para ponernos al día. Esto no puede seguir así. El sector de la construcción está absolutamente afectado por esto. Uno ve, por ejemplo, Santa Marta, una ciudad turística como Barichara, servicio de agua entre 1 y 3 horas al día. Uno ve, por ejemplo, Ibagué, donde las constructoras reciben una disponibilidad condicionada de agua, es decir, pueden construir, pero no van a tener servicio de agua y construyen edificios y no llega agua potable. Y así estamos en las diferentes ciudades grandes y pequeñas del país. Es una situación serísima en la que estamos empeñados para atender rápidamente las dificultades. ¿Cuáles son las dificultades? La capacidad técnica de los municipios para servir el agua. Las otras dificultades son pues por supuesto los asuntos ambientales, los asuntos jurídicos, económicos. En eso estamos dedicados, esperamos dar un paso grande en este gobierno para este sector. Ministra, quiero puntualizarle. Perdóneme un segundito, Sí. vamos a hacer una cosa de todas formas, ministra, además porque es un tema en el que nos han insistido aquí en Sigue la W. Carlos
va a hacerle llegar a usted unas imágenes del proyecto y de repente los reportajes que hemos hecho con los habitantes de Barichara, de Guane, expresándoles la preocupación, porque usted con esa conciencia que tiene el problema del agua, seguramente podrá echar un vistazo a este proyecto y ver desde la perspectiva del Ministerio de Vivienda qué tan conveniente o inconveniente puede llegar a ser para una zona bella, bellísima del país como es esa de la provincia guanentina. Entonces, hacemos eso, ministra, si le parece bien. Claro que sí, con mucho Maravilloso, gusto yo lo reviso y pues maravilloso. puedo darles un concepto sobre el tema. Qué bueno, ministra. Adelante, Andrea. La escucha la ministra de Vivienda, Catalina Velasco. Esta hora en Sigue la W. Íbamos a hablar de subsidios, pero esto se abrió la agenda. Sí, claro, hay muchos temas importantes y sobre todo ya después del furor de la campaña política, donde ustedes, pues, el proyecto del presidente Petro ganó en una de las zonas, pues, más vulnerables del país, toda la zona del Pacífico, también en la costa, en el sur del país, donde hay tantas necesidades, donde en esta época de invierno sufren tanto, porque además las construcciones están hechas en palafito, bueno, digamos que ni siquiera lo mínimo para poder resguardarse bien en sus viviendas. Hay algunos anuncios particulares a toda la gente de Timbiquí. Usted estuvo allá hace poco visitando esta zona, pero ¿cuáles son esos anuncios en posibilidad de tener vivienda digna y agua potable? ¿Qué les dice? Pues la pregunta es muy interesante en dos sentidos. En primer lugar, sobre la diferencialidad de las viviendas. Nosotros tenemos unos programas de vivienda social que son absolutamente homogéneos. Son edificios de 5 pisos en propiedad horizontal para familias que tienen un crédito, pero llegamos, por ejemplo, a la zona del Pacífico y nos dicen, no, aquí no queremos esas viviendas. ¿Qué sentido tiene en Guapi o en Timbiquí tener edificios de 5 pisos y de 48 metros cuadrados? Queremos vivienda palafítica, queremos vivienda diferencial. Estamos diseñando esos prototipos arquitectónicos y vamos a hacer los primeros pilotos en el Pacífico, no solamente palafítica, también campesina, también para pueblos indígenas. Estamos diversificando. Para cada familia, para cada comunidad se necesita un tipo de vivienda diferente. Ya en materia de agua, la situación del Pacífico es un poco más compleja. Se han hecho inversiones importantes. Yo encuentro, por ejemplo, proyectos de acueducto como el de Dom, o el de Ismina, o el de Tumaco, con dificultades serísimas de orden técnico. Tenemos un equipo dedicado a hacer la valoración de estas contrataciones que no están ejecutadas con los recursos pues, que están ahí sin poderse realizar, sin poderse hacer las obras. Son diferentes aproximaciones, pero lo que sí les tengo que decir es que para nosotros es prioritaria la región pacífica, no por razones políticas, sino por razones de equidad, porque es que son sin duda las comunidades más pobres del país. Ministra, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo el otro día nos advertía que en San Andrés se encontraron algunas inconsistencias, irregularidades frente al proceso de reconstrucción. Ustedes han visitado la isla recientemente. ¿Cómo va ese proceso finalmente? Y si ya se puede dar un parte definitivo de que todas las viviendas han sido entregadas o se van a terminar o se están terminando, no sé. Y si esas quejas, esas denuncias que nos hizo el director de gestión del riesgo ya están en manos de la Fiscalía. Bueno, pues la función mía es mirar para adelante. Yo llevo también varias visitas a San Andrés y Providencia. El próximo martes y miércoles voy a estar en Providencia y en San Andrés haciendo los diálogos regionales. Y yo veo que se construyeron unas viviendas, unas unidades habitacionales y realmente me gustan, me parece que están bien hechas, que son de buena calidad y que la gente las aprovecha. Pero la situación que tenemos en Providencia es que faltan algunas viviendas por construir y creemos que se puede mejorar. ¿Mejorar en qué sentido? En incluir a la comunidad en el proceso de decisión de la arquitectura, en el proceso mismo de las obras, que puedan utilizar mano de obra local de una forma más intensa. Obviamente, ante un huracán, pues la realidad es una y en momentos de normalidad como es ahora, la realidad es otra. Y en San Andrés, creo que hay que hacer otro tipo de acciones. La realidad de las construcciones de vivienda en San Andrés es muy precaria. Yo he encontrado, después de hacer valoraciones y recorridos, que necesitamos un programa intenso de mejoramiento de vivienda
y en esto estamos trabajando para poder ofrecerle esto a la isla en los próximos meses. Bueno, ministra, hay una noticia muy importante que hace La pocos ministra minutos... está llegando a una reunión en el barrio El Pozón de Cartagena. Sí, ¿no? pero O no sea, la podemos dejar ir, Juan Pablo. no vamos a sin dejar preguntarle. llegar. Pero mire que no la podemos dejar ir sin preguntarle por esta noticia que hace pocos minutos ha dado a conocer el propio presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter. Rápidamente le leo. Antes de prender cualquier turbina en Hidroituango, debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución, que es un principio universal. Ministra, ¿a dónde se van a llevar Uy. a toda la gente que está en riesgo aguas abajo del río Cauca y qué opciones de vivienda les van a entregar? Bueno, no es de mi resorte pronunciarme sobre los temas de Ituango, ahí cada uno tiene sus funciones. Lo que sí les puedo decir es que especialmente en esta ola invernal hemos declarado la situación de desastre y eso nos permite trabajar mucho más ágilmente en los procesos de reasentamiento. Si ustedes miran el decreto que ya ha sido, digamos, promulgado por parte del presidente y en el que participamos algunos ministros, hay un asunto importante en relación con la construcción de viviendas y eso nos da agilidad. Creemos que para situación de desastre por la ola invernal vamos a poder atender mejor a los damnificados. Pero grave, Juan Pablo, sí, porque es me que toda esta gente van a parece tener que muy... reubicarla. ¿Y dónde? Por eso, yo creo que esto nos toca hablar con el director de gestión del riesgo, que hay además otros temitas con él pendientes. Bueno, ministra, la última de Andrea y la dejo ir a su reunión. Ofrézcame, le ofrezco excusas. Pero una fácil, una fácil. Ay, no, pues es que estás un chicharrón, pero yo sé que a ustedes les interesa porque también desde la Superintendencia de Servicios Públicos están atentos al tema. Lo que está ocurriendo en ciudades como Yopal, que están revisando, porque la denuncia es que estarían entregando unos recursos altísimos, amarrándolo por más de 25 años el tratamiento de aguas, en este caso en Yopal, pero que en otras ciudades estaría presentando la misma situación y básicamente se pretende entregar en manos de particulares, pero sin mayores requisitos, todos estos recursos que finalmente van a ser de los habitantes y los ciudadanos. ¿Qué han podido ustedes mirar respecto a este tema de Yopal y otras ciudades? Bueno, la función de supervisión es de la superintendencia. Ellos están haciendo su gestión. Nosotros acompañamos desde el ministerio en materia de políticas amplias, de cómo vamos a atender de manera general cuál es la acción del Estado. Sí hemos entendido y hemos identificado que hay problemas muy serios en las infraestructuras de tratamiento de aguas. ¿Qué sucede? Primero, las inversiones inmensas que hay que hacer. No tienen las entidades territoriales la capacidad ni de formular los proyectos técnicos ni de realizar las inversiones. Se hacen aportes de diferentes fuentes y ahí hay que poner el foco. Pero más allá, una vez están las infraestructuras construidas, es la sostenibilidad. En algunos casos, y esto lo he visto de manera reiterada, las infraestructuras son excesivas para las necesidades. Los recursos para sostenerlas, para mantenerlas, pues no pueden ser, digamos, las entidades territoriales no tienen la capacidad. Ahí hay una dificultad. Creemos que hay que buscar diferentes tecnologías, buscar desescalar la complejidad de la atención en saneamiento básico, porque encontramos dificultades en todo el país. Listo, ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros, no le quitamos más tiempo, muy generoso usted por estos minutos, consigue la W y seguiremos atentos a ese anuncio que va a ser muy, pero muy importante para el norte del país, para La Guajira. Una buena tarde. Chao, gracias, buen día a todos. Chao, ministra. Es Catalina Velasco, ministra de Vivienda. ¿Vio la cantidad de mensajes, Andrea, que le mandaron a la sonrisa de la ministra? Sí, tiene muchos fans. Muchos fans, la ministra, quedé impactado. Sí. Una pausa cortica, sigue la W y nos va a contar Paola. 1, ¿por qué no han nombrado nuevo superintendente de Industria y Comercio? Pero 2, la preocupación que vayan a cambiar el esquema para seleccionar al funcionario, que le quieran quitar su carácter o su perfil técnico. Ya volvemos, sigue la W.